Bueno, primero gracias por venir. Ahí veo muchas caras conocidas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, me escuchan bien. No sé quién le puso el título a la presentación de La cercanía en primera persona, pero la verdad es un gran título. Tengo 38 años, trabajo en el gobierno desde hace muchos años y desde diciembre de 2019 que estoy como presidente de la Junta Comunal 6, nunca había hablado con tantos vecinos y con tanta gente junta en toda mi vida, se los puedo asegurar. Con lo cual la primera cuestión es, la cercanía en primera persona es un gran título. Estamos acá para hablar del rol de las comunas y qué es lo que hacemos, y este es un foro de gobierno, con lo cual también me interesaba saber qué es lo que piensan ustedes de la comuna, si saben cuántas hay. En líneas generales tenemos 48 barrios, 15 comunas. Muchas ni siquiera sabíamos qué hacían las comunas. Yo antes de trabajar en una comuna no sabía cuáles eran las funciones de las comunas, no sabía qué le podía pedir y qué no le podía pedir. No sabía que las comunas muchas veces tienen diferentes partidos políticos y colores políticos. Acá en el mapa vemos las 15 comunas de la ciudad, que engloban los 48 barrios, y hay las dos del sur, la 4 y la 8, que están marcadas con otro color, porque hoy son comunas que tienen presidentes y mayorías en las juntas comunales representadas por otros espacios políticos, en este caso el Frente de Todos. Después todo el resto es de Juntos por el Cambio, con sus diferentes vertientes políticas. ¿Qué hacen las comunas? ¿Alguien tiene alguna mera idea de qué hacen las comunas? ¿Por ahí se le ocurre algo? A vos no, porque sos presidente de comuna. Calculo que debés saber qué hacen las comunas. ¿Alguien ajeno a las comunas? Los chicos de los agentes ahí atrás. Bien. Habla de descentralización y de descentralizar funciones del Poder Ejecutivo Central al territorio. Y yo cuando planteé esta pregunta de qué hacen las comunas, se me ocurrió una al revés y es ¿qué no hacen las comunas? Porque la verdad es que no se me ocurre una sola política pública de gobierno basada en territorio que no pase por las comunas. Y es algo que venimos charlando mucho con Julia, con Vicky, con todos los equipos de todos los ministerios, ellas también como interlocutoras de cara al resto de los ministerios. Cualquier política pública que se aplique a la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento, hoy, pasa por una comuna. Para ponerles un ejemplo muy claro, todos los días en las sedes comunales atendemos a un montón de vecinos que vienen a hacer trámites. Esos mismos vecinos que muchas veces no pueden hacer los trámites a distancias. Nosotros en las sedes comunales tenemos servicios desconcentrados que prestan atención al vecino, desde tramitar un DNI hasta ir a reclamar una infracción. Pero eso pasa en la sede. Lo que pasa puertas afuera es lo que nos van a contar después Silvia y Flor. ¿Por qué? Porque las comunas tienen competencias específicas. Las dos más importantes, y esto es lo que me parece que está bueno recordar siempre, los dos contratos más importantes, las dos competencias específicas más importantes que llevamos adelante son el mantenimiento de los espacios verdes, asociado a eso con las obras comunales, y el mantenimiento del arbolado público. Tanto el de alineación, que es el que llamamos nosotros, que es el que ven en la calle, como el que ven adentro de los espacios verdes. Son como dos cuestiones muy importantes. Pero además hacemos otras cuantas cosas, como por ejemplo dar permisos. Damos todos los permisos de todo lo que pasa en el espacio público, mesas y sillas, permisos de puesto de diario, permiso de puesto de flores. Hay alguno por ahí que se llama santería, que se da en algunos lugares, en algunas iglesias, donde se convocan están expeditos, acá me apuntan exactamente. Un montón de permisos que tramitamos nosotros de las comunas y que a veces uno no sabe bien dónde. Siempre tiende a pensar lo que pasa en el espacio público corresponde al Ministerio de Espacio Público. En líneas generales es así, pero hay una gran parte del mantenimiento de la ciudad que no está ligada hoy al Ministerio de Espacio Público, sino que está ligada a las comunas de la ciudad. Pero además, las comunas de la ciudad tienen una particularidad, y es que son un órgano colegiado del Ejecutivo. No se me ocurre otro ejemplo en el mundo, hay muy pocos, de órganos colegiados del Ejecutivo. Las juntas comunales están compuestas por 7 miembros, un presidente que tiene en su cabeza la administración de la junta comunal y de la comuna, ¿por qué no? Y esos 7 miembros son elegidos por voto popular, pegados a las elecciones del Ejecutivo. Si se acuerdan, 2019, cuando todos fueron a votar, no sé si se acuerdan, pero la boleta tenía 6 tramos. El primero era Mauricio Macri y Miguel Pichetto, para jefe de gobierno estaba Horacio, con Diego Santilli, y el último tramo de todos, el sexto, estaba nuestra fotito ahí, atrás de toda la boleta, algo que muchas veces nosotros empezamos, obviamente, como en general, de izquierda a derecha a votar, pero digo, a conciencia, en el último tramo de la boleta, en el sexto, estamos los presidentes de comunas, que somos sus servidores en el barrio.
o en los barrios. Quería poner esta foto para generar un poco de polémica, pero si se acuerdan es la foto de Emilio Monzó siendo atacado por toda la oposición en esa fatídica noche de unas cuantas toneladas de piedra fuera del Congreso. Nosotros en las juntas comunales tenemos que estar negociando políticamente todo el tiempo porque están integradas por la oposición. Se componen por el sistema DONT. Es el mismo sistema por el cual se sacan los cálculos para cómo componen las fuerzas el Congreso Nacional, la legislatura porteña y otras cuantas legislaturas provinciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la complejidad que tiene un órgano colegiado del Ejecutivo para llevar adelante políticas públicas no se acaba solamente en avanzar con la política pública, sino también en negociar puertas adentro con la oposición, para que no termine en esto. Participación ciudadana era un poco el eje. Como les decía, nunca hablé con tantos vecinos en mi vida, para lo bueno y para lo malo. Trabajaba en el Ministerio de Espacio Público, que es un ministerio de calle, donde salís a la calle a hablar con la gente, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero hacíamos 780.000 metros cuadrados de veredas por año, que es lo que se hace hoy más o menos, con Clara en el ministerio, en la subsecretaría. Ninguno de esos 780.000 metros cuadrados de veredas por año lo siento tan propio como los 1.000 metros de veredas que hago hoy por mes. ¿Por qué? Porque son metros nominados, que hay un vecino que se acerca, lo pide, generás el contacto cara a cara y podés entablar una relación. Y el nivel de cercanía que da tener a los presidentes de comunas y a los diferentes funcionarios de las comunas en la calle no existe. Realmente no existe, para lo bueno y para lo malo. Hay 1000 anécdotas para contar. Hoy por hoy tenemos una obra transformadora en el barrio de Caballito, que es el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón. Tiene un amparo y estamos haciendo reuniones con vecinos a razón de 2 o 3 por semana y ahí ves de todo y estás todo el tiempo manifestando la cercanía. Cuando nos pidieron a nosotros, presidentes de comunas nuevos, que nos hiciéramos cargo de este desafío, nos decían: queremos llegar a la última milla. ¿Qué es la última milla? Es ese puntito final que le falta a la gestión, porque todo es muy valorado, pero además de la valoración en un momento empieza a ser marginal, porque cada vez es más difícil crecer. Cuando vemos los índices de espacio público del 2007, están muy mal. Cuando vemos los del 2018-2019, están muy bien. Entonces ya crecer es bastante más difícil y nos cuesta un poco más llegar a la perfección, y lo que nos pide Horacio es la perfección y quiere la ciudad más linda posible. Entonces nuestro rol en eso es llegar a la última milla. ¿Cómo lo logramos? ¿Invirtiendo más plata? No siempre. No siempre logramos la cercanía invirtiendo más plata, no siempre logramos el efecto de la cercanía invirtiendo más plata, sino escuchando al vecino. Y como la exposición es cortita y no me quiero demorar mucho más, ahí mientras voy hablando de cercanía hay algunas fotos, algunas bastante autorreferenciales, de todas las instancias de cercanía que tenemos, las comunas, desde comisarías cercanas una vez por mes, desde las reuniones con los funcionarios, con Horacio, con Felipe, antes con Diego Santilli. Cualquier instancia de participación, siempre estamos nosotros para guiarlos y para que se apoyen en nosotros. Y para no extenderme mucho más y no pasarme el tiempo, me parecía muy importante este video, que lo viéramos juntos. Primero porque es el mes de la mujer y me parece que viene a colación, pero segundo porque habla de la cercanía desde otro lado, y es si estamos realmente escuchando cuando nos hablan. Gran parte de la cercanía para mí se basa en la escucha y en la escucha activa, y en ver y en ponerse al lugar del vecino y tratar de entender qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, y no brindarles nosotros una solución preformateada desde antes, con lo cual me interesaba que viéramos este video para tratar de entender si cuando estamos hablando con el vecino en realidad lo estamos escuchando. Operator 901, where's the emergency? 127 Brymere. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency Do you line. know how long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you.
Bueno, el videíto es de una campaña de prevención de la violencia de género, pero me parece que hace a la idea de eso, si realmente cuando nos hablan estamos escuchando. Gracias. Gracias. Gracias, Fede. Ahora los dejo con Flores Cabino. Bueno, hasta ahora vimos con Fede que tiene que ver todo en las comunas a nivel general. Yo voy a entrar en un tema que es un poco más técnico, voy a tratar de hacerlo entretenido e ilustrativo para todos ustedes. Como dijo Fede, las comunas tienen competencias exclusivas. Dentro de las dos competencias exclusivas que tienen las comunas, uno es el mantenimiento de los espacios verdes. Las 15 comunas, ¿sí? En total mantenemos 1.200 espacios verdes, 122 fuentes, 6 lagos, 867 macetas y 43 muros verdes, ¿sí? Todo esto, todo este gran compendio, ¿sí? Lo tenemos tutelado dentro de lo que es el mantenimiento, dentro de lo que es una licitación pública que está sectorizada para cada una de las 15 comunas, ¿sí? Como habló Federico, las tareas de mantenimiento y el mantenimiento para nosotros como presidentes de comuna implica llegar a un estándar bastante alto, ¿sí? Nosotros nos movemos dentro de lo que son estándares de lo que llamamos o lo que la Secretaría nos impone a nosotros de mantenimiento perfecto o este gobierno. Entonces, todo lo que es gestionable para nosotros como gobierno, aparte de ser gestionable, debe ser medible. Y todo lo que es medible tiene su control detrás. Por lo tanto, les voy a hablar de los dos rubros en donde nosotros nos hacemos pie para el mantenimiento de nuestros espacios verdes en general, ¿sí? Y después les voy a contar un poquitito cómo medimos o cómo la Secretaría le mide a cada una de las 15 comunas este mantenimiento sobre los espacios verdes, lo que nos hace a nosotros estar todo el tiempo tratando de llegar a hacer las cosas de mejor forma y como también expusieron antes, siempre de cara al vecino y estando en la última milla o en el último metro cuadrado. La verdad que los espacios verdes son espacios que son finitos, todos bregamos por tener en las comunas mayores espacios verdes o más cantidad, pero no solo queremos más cantidad, sino que queremos espacios vivenciables y de mucha mejor calidad. La licitación de mantenimientos de espacios verdes se divide en dos grandes rubros. El rubro A, ¿sí? En donde nosotros tenemos una empresa determinada por comuna, en donde lo que hacemos es, tenemos tareas determinadas como corte y mantenimiento del césped. En realidad nos ocupamos de dos áreas como bien diferenciadas sobre los espacios verdes. Uno es sobre el mantenimiento de lo que tiene vida propia, que es el césped y los árboles, ¿sí? Nosotros lo llamamos carpeta cespitosa, ¿sí? Eso puede ser en canteros o en los parques como ustedes ven, sin bordes específicos, ¿sí? Podas de arbustos, el control de las plagas, el riego, el barrido y la recolección de residuos, ¿sí? También tenemos otra gran área dentro de estas tareas que son el mantenimiento de lo que llamamos las áreas secas, los caminos de granza, el mobiliario, los patios de juegos. Después tenemos otro rubro dentro de la licitación, ¿sí? Que lo denominamos rubro B, que son tareas complementarias al mantenimiento que se hace normalmente todos los días, ¿sí? Sobre nuestros parques, ¿sí? Estos son las reparaciones específicamente de los solados, la reposición del mobiliario, de los bancos, de una hamaca, de un pórtico o de lo que fuere, la pintura, ¿sí? Y la incorporación de nuevas especies vegetales y césped. También tenemos podas más puntuales para especies determinadas en los espacios verdes, ¿sí? Todo esto que se ejecuta desde la comuna, ¿sí? No es simplemente una gestión administrativa. También tenemos una gestión que está haciéndose en el espacio verde, en el territorio, y que, digamos, el métier de todo esto, la vueltita que tiene todo esto es tener una muy buena inspección, ¿sí? Nosotros desde las comunas inspeccionamos y controlamos las tareas que se ejecutan desde las empresas que están reguladas por una licitación y a su vez también tenemos una revisión en inspección y un puntaje de parte de la Secretaría. Con lo cual, no solo nos evalúan los vecinos, que son muy, pero muy críticos a la hora de querer o a la hora de manifestarse sobre lo que es un espacio verde, ¿sí? Quieren espacios verdes de muchísima calidad y eso lo demandan todos los días. Como dice Federico, yo vengo también de la gestión
de tener a cargo toda la dirección de espacios verdes antes que se descentralicen en las comunas y nunca tuve tanto contacto con los vecinos por un espacio verde, por un mobiliario, por un patio de juegos o por una vereda, como en estos 2 años desde la comuna. ¿Sí? Los puntajes lo que hacen es evalúan al espacio verde en su complexión, en su completitud, ¿sí? Y para ello tenemos un método. Vieron que Horacio, el gobierno de Horacio es el gobierno del método. Entonces la Secretaría nos impone un método. Primero, tenemos nuestras plazas divididas en 4 categorías, ¿sí? La categoría E, que es las plazas emblemáticas de cada barrio. Vieron que hay plazas, yo puedo hablar de mi comuna, puedo hablar de la comuna de Fede. En mi comuna, el caso de la emblemática, una de ellas es Barrancas de Belgrano. ¿Quién no conoce Barrancas de Belgrano? El caso de Fede era Parque Centenario, en el caso de Sil, Manzana 60, Manzana 66, ¿sí? Todas tienen su grado de complejitud. Todas son emblemáticas, pero tienen lo suyo también, ¿sí? Bueno, esas son las emblemáticas. Para las emblemáticas, a nosotros en puntaje, y después les voy a contar qué nos evalúan, tenemos que llegar a un 9,50, ¿sí? O sea, lindo puntaje. Para las que categorizamos como A, ¿sí? Son espacios de prioridad, de relevancia alta y que tienen para el vecino de la zona, ¿sí? Algún tipo de referencia o de importancia en el barrio, ¿sí? Los espacios B son espacios de prioridad o de relevancia media, quizás son espacios más chicos, con menos cantidad de verde o con menos cantidad de público. Y la C son los que no entraron en las clasificaciones anteriores. Por ejemplo, en el caso de mi comuna, o en el caso de otras comunas también, pueden ser los derivadores de tránsito que están parquizados o que tienen solados rígidos, que también los tenemos que mantener, ¿sí? O sea, fíjense la complejidad que deviene en una comuna respecto de lo que es el mantenimiento y mucho más cuando entramos a hablar de mantenimiento perfecto. Bueno, en este último año, ¿sí? Más allá de la licitación de mantenimiento, más allá de los puntajes a los cuales tenemos que llegar, y les aseguro que las 15 comunas nos ponemos el sombrero para poder llegar a ellos, ¿sí? Y la Secretaría nos lo controla, hicimos intervenciones en total en el 2021, aún con la pandemia encima, de 33 patios de juegos. 23 fueron renovaciones integrales y 10 puestas en valor. ¿Vieron todos esos patios de juegos lindos? Ahora vamos a ver imágenes. 30 áreas deportivas, 20 nuevas y 10 puestas en valor, 8 caniles, 2 nuevos y 6 puestos en valor, porque también las mascotas son vecinos de la ciudad. Acá vamos a ver un poquitito las mejoras que hicimos de reformas integrales de espacios de juegos. En la mayoría de las comunas tomamos imágenes aleatorias, ¿sí? Esta es Plaza Mujica Lainez, el antes y el después. No sé si se dan cuenta lo bonita que quedó. Lo mismo, ¿sí? Tenemos al Robotín, o a la Robotina, ¿no? Robotín me parece que es este. Este es Plaza Mafalda. Fíjense, de estar una plaza así como opaca a tener este juego con este color. Esto lo hacemos en conjunto también con la Secretaría, ¿sí? Así que la verdad que esto levanta un montón a las plazas y la gente ama los patios de juegos que tienen esta importancia, ¿no es cierto? Este en particular era la misma foto que del anterior, que tenía una especial mención en cuanto a que es un patio que tiene señalética para chicos con trastornos de autismo, ¿sí? Este también tenemos en Plaza Alemania, el antes y el después, en Comuna 14. Y lo tenemos en plena actividad. También este es Plaza Güemes. Estos son espacios deportivos, ¿sí? O postas deportivas en Comuna 1, con lo que son los juegos, estos gimnasios para hacer calistenia, sí, que se pusieron súper de moda. Acá también tenemos más de cerquita. Acá tenemos en Comuna 6 también otro sector de calistenia. En Comuna 7, que fue un furor, un boom en el bajo tablero de la autopista de Parque Chacabuco, este sector de calistenia. A mí no me verán mucho. Este era el antes de lo que era la cancha de fútbol de Parque Centenario. Vean cómo quedó después, ¿sí? Otra cosa. Y esto es lo que a nosotros nos demandan los vecinos, no solo nosotros como gobierno, sino el vecino nos pide este tipo de obras, ¿sí? Nos cuesta un montón, no es fácil. Muchas veces para llegar a una obra de la que ustedes vieron antes y después, hasta
nos cuesta un ejercicio frente al vecino que lo pide, pero que no quiere la ejecución en el momento. Entonces eso nos lleva horas y horas de trabajo. Por ejemplo, que son las obras de regeneración urbana, ¿sí? En las obras de regeneración urbana no son las potestades plenas de la comuna las que actúan, sino que la comuna también interactúa o articula con las áreas centrales que tienen, en estos casos, las áreas a cargo. En este caso, que es un bajo General Paz, que se hizo en Comuna 12, se hace con intersección de la Secretaría y a su vez con el Ministerio, seguramente es con espacio público, ¿sí? Así que ese también es un trabajo que tenemos desde la comuna, la articulación permanente con otras áreas de gobierno para potenciar lo que tenemos nosotros como nuestras competencias exclusivas, ¿sí? Acá tenemos otras obras de regeneración urbana. Este es en Comuna 11, en la Triple Frontera, en donde se juntan 3 barrios, ¿sí? Vean lo bonito que queda, lo que es el antes y el después, ¿sí? Este es en la Comuna 13, el camino de la Plaza de Federación Rusia y Plaza Aguilar. Era un camino que estaba pendiente, una obra como desde hace 20 años, ¿sí? Entonces, la verdad es que hacer espacios más transitables, más transparentes, trabajarlos o trabajar el espacio público también en nuestra escala comunal, articulado con los sectores que corresponden del área central y con una visión amplia, por lo menos es lo que yo brego desde la comuna, con una visión amplia, explotando o saliendo de la microescala de lo que es el parque o el espacio verde, constituyendo corredores y caminos de espacios verdes, siempre trabajándolos con perspectiva, desde la perspectiva de género y de la diversidad, para que todos podamos disfrutar un espacio público transparente, transitable y de altísima calidad. Así que ahora seguimos con la otra competencia. Bueno, mientras inicia Silvia El verde, ¿no? la conversación, les voy pidiendo también que vayan pensando preguntas. El equipo va a ir pasando con tarjetas para que las anoten, para hacerles a nuestros 3 expositores. Silvia, te escuchamos. Sería muy difícil pensar en Buenos Aires sin ver los jacarandás florecidos en la 9 de julio o los árboles de Parque Saavedra o el gomero de Recoleta. En realidad, originariamente en las grandes concentraciones urbanas, el arbolado tiene que ver con una visión paisajista, a veces muy clásica, que tiene que ver con el diseño. Pero en realidad el arbolado tiene que ver con hoy, con cómo discutimos las cuestiones de cómo vivimos en las grandes urbes y como decíamos hoy en el plenario, en las ciudades globales. El arbolado también tiene que ver con nuestra calidad de vida por una cantidad de funciones y por eso nos gustó esto de encontrar al arbolado como una dimensión del bienestar. ¿En qué sentido lo decimos? Porque el arbolado tiene una cantidad de funciones que hacen a lo ecosistémico que exceden lo que nos enseñaron en el colegio, que era, ¿se acuerdan? La fotosíntesis, el oxígeno, la renovación de los gases y demás. Hay otro montón de cosas, de funciones que hacen a nuestra vida cotidiana y que mejoramos desde el arbolado, que tienen que ver con, por ejemplo, la capacidad de drenaje que tenemos en las planteras, que tenemos en los espacios verdes, que eso ayuda a que la ciudad no se inunde, porque en realidad si nosotros pensamos en las superficies que están duras, que tienen que ver con veredas, con asfalto y demás, no habría capacidad, no habría posibilidad de absorber ante una lluvia fuerte. La absorción tiene que ver con la capacidad que tenemos en las planteras, en los espacios verdes, y esta es una función que cumple el arbolado. También tienen una función en términos del sonido, porque lo que hacen es aplacar el sonido, si no sería mucho más fuerte la contaminación sonora que nosotros tendríamos en la ciudad. Frenan también la polución, porque las propias hojas de los árboles hacen que se depositen en ellas lo que sale de la quema de los motores y de lo que está dando vuelta. Y en esto me parece que en la ciudad de Buenos Aires, durante mucho tiempo, el arbolado se gestionó asociado, como decíamos, al paisajismo y también de una manera, si bien tenía sus regulaciones, tenía que ver de alguna manera con algunas condiciones que hacían del desarrollo natural, podríamos decir, de las especies y sobre todo con especies exóticas.
Ustedes saben que la planificación más grande del arbolado, la primera más grande que se hizo, tuvo que ver después de la fiebre amarilla, el desarrollo de Palermo, el arquitecto Tais, el desarrollo, no lo tenemos por acá el presidente de la 14, que nos podría contar el desarrollo de los árboles en Palermo, pero que tienen que ver con una visión bastante afrancesada, podríamos decir, del desarrollo y del tipo de especies que se fueron haciendo. En realidad podemos ver hoy qué es lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son las condiciones. Después les voy a contar cómo se hizo este mapa, que es muy interesante, pero ustedes acá pueden ver este mapa que está a la izquierda, con los distintos tonos de verde, y no estoy en Catamarca. Vemos en los verdes más oscuros cuáles son aquellas comunas que tienen mayor cobertura o mayor cantidad de árboles y mayor cobertura por cantidad de habitantes. Esto tiene que ver con un desarrollo, como ven, sobre el cordón norte hacia la comuna 5 y después el cordón en la comuna 4 y 8 está más asociado a la menor cantidad de habitantes y además a la mayor dimensión. Y las comunas del centro, que vamos por el centro, que son comunas que tienen mucha más densidad y que están asociadas a los servicios y a la producción, tenemos menos cantidad y menos cobertura. Quiero decir que soy la que menos cobertura tiene. Me tocó hablar de arbolado y tengo la menor cantidad de árboles de la ciudad de Buenos Aires y la menor cantidad por habitante, junto con Sebastián, pero Sebastián en esta me gana. No, yo te gano en espacios verdes, pero él me gana en... cosa que también tenemos que pensar en principios de justicia, lo discutimos siempre con Juli, de que tenemos que equilibrar porque también esto tiene que ver con la equidad, el acceso a los derechos de un mejor ambiente y poder poner más cantidad de árboles y más espacios verdes. Acá, como ustedes ven, hay un ranking respecto a la cantidad de especies que tenemos. Hay muchas especies de las cuales están puestas que no corresponden a lo que son las especies autóctonas, que son las que mejor se desarrollan en realidad, pero esta fue una discusión, podríamos decir, de los últimos años. Seguimos teniendo esa discusión en la ciudad, más allá de lo que dice la normativa que ahora les voy a contar. Pero ahora también tenemos una normativa que hace que nos ordena en términos de qué es lo que hacemos con el arbolado. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del tiempo, hasta los años 60, 70, en realidad muchas de las acciones que se hacían respecto al arbolado tenían que ver con una planificación, pero tenían que ver también con intervenciones de particulares. Ustedes vieron que se salía y se decía, vamos a poner un ficus en esa plantera, a ver si ponemos un rosal de este lado y demás. Esto en Buenos Aires no se puede hacer más, entre otras cosas, porque está pasado a ser una dimensión importante de la gestión de la política pública. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, como bien decían Fede y Flor, desde la Constitución y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el cuidado de los espacios verdes y el tema del arbolado es una competencia exclusiva y originaria de las comunas. Es lo primero que se descentraliza y esto tiene que ver porque también tiene que ver con una visión de cuán cerca tiene que estar la última milla en términos de tener el mejor diagnóstico y poder acercar el mejor servicio. No es lo mismo prestar el servicio en un barrio del norte que en un barrio del centro que en un barrio del sur. Hay distintas necesidades y también los espacios cumplen distintas funciones. Y esa es la capacidad que nosotros podemos tener del diagnóstico preciso, de llegar y ver qué es lo que pasa en cada uno de estos lugares. Ahora les voy a contar qué es lo que a nosotros nos rige en términos de marco normativo en la ciudad de Buenos Aires. Desde 2009 nosotros tenemos una ley de arbolado de la ciudad de Buenos Aires. Esta ley, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es definir y ampliar la cantidad de arbolado urbano que tiene la ciudad y fundamentalmente proveer a su mantenimiento, a su mejora y a definir los procesos administrativos y de gestión que tenemos que hacer frente a sus intervenciones. Y también tiene como objetivo ampliar la cantidad de árboles autóctonos relacionados, que además, esto lo digo porque además me toca, tengo pocos espacios verdes, pero tengo el porcentaje más alto, creo yo, de hectáreas de plantas autóctonas, entonces tuve que aprender unas cuantas cosas. Tiene algunas cosas bastante a favor tener plantas autóctonas, es que el ecosistema genera desarrollo de fauna, genera una serie de beneficios. Ustedes van, por ejemplo, a plazas o a parques donde hay plantas autóctonas y ustedes van a ver que hay épocas en las cuales están rodeados de mariposas y que tienen que ver con
mucha más cantidad de insectos, hay una generación de un círculo virtuoso en términos de cómo funciona la floración que no se ve en el caso de otras especies. Esta ley de arbolado, la ley 3263, nos marca cómo intervenimos, cuándo intervenimos, cuáles son las condiciones de esa intervención y qué condiciones nosotros tenemos que respetar. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos lo que es el arbolado lineal, que es el arbolado que va por las calles, y también tenemos el arbolado de los espacios verdes. En este sentido, la ley de arbolado manda a la realización de un plan de manejo. Este plan de manejo es algo así como la implementación de las líneas generales que marca la ley de arbolado. El plan de manejo se aprobó en el 2013. Este plan de manejo se hizo de manera participativa. En él se incorporaron muchos elementos técnicos que tienen que ver con todo el staff del Ejecutivo, pero también intervinieron organizaciones de la sociedad civil, la Universidad de Buenos Aires, cátedras de FADU, expertos paisajistas, en los cuales definieron una cantidad de cuestiones en términos de cómo desarrollar esta tarea. Y en este sentido quiero decir que cada una de las cosas, y estas gráficas quieren mostrar algunas de las obligaciones que nos ponen y que después definen y de alguna manera puntualizan la ley de arbolados y el plan de manejo. En primer lugar, una de las obligaciones que tiene la Ciudad de Buenos Aires, la gestión, es proveer al desarrollo de las propias especies para después ser plantadas. Esto significa tener que los propios viveros de la ciudad produzcan y que además estas especies se vayan yendo hacia la mayoría de especies nativas. Acá tenemos una foto del vivero de la Ciudad de Buenos Aires en el cual hoy se están desarrollando y muchos de nosotros, además de las relaciones con las empresas en términos de las especies que tienen que poner, nosotros, por ejemplo, tenemos plantaciones que se han hecho lineales. En el caso de la Comuna 3, el año pasado, desde el CIFA, hicimos una plantación de una especie que es el canelón. Por eso la ciudad de Canelón de Montevideo es una especie rioplatense y la hicimos en plantación lineal. Otra de las obligaciones que nos pone esta normativa a nosotros es utilizar los residuos de la poda posteriormente generando un círculo para utilizar esos materiales. Acá lo que estamos viendo es en la planta de reciclado que funciona en Lugano, la máquina que se utiliza para hacer chips con los árboles, y esos después chips se pueden usar en los espacios verdes o se usan para otras cosas, con lo cual estamos haciendo un círculo virtuoso de economía circular para aportar en términos de los elementos que utilizamos. La tercera foto que vemos allí es el equipo de inspectores de la universidad, a través de un convenio con la Facultad de Agronomía de la UBA, ya que muchas de las cosas, y esto lo sabemos todos los presidentes de comuna, uno de los conflictos con los cuales nos encontramos son con las opiniones subjetivas respecto a los daños que puede generar un árbol. Cada vez que vamos a podar un árbol va a aparecer un vecino que va a decir que la copa es mucha, que la copa es baja, que si se hace de esta manera se hace de la otra, y la realidad es que nosotros tampoco somos técnicos, con lo cual una gran virtud que tiene esta normativa es buscar que cada intervención, y en este es un proceso que les quiero contar, que cada intervención que se hace en la Ciudad de Buenos Aires, en cada uno de sus momentos, esto quiere decir, en el momento en el cual llega un reclamo, en el momento hay que ir a ver si procede ese reclamo, el momento en el cual después va la empresa, porque nosotros también tenemos una licitación y cada comuna tiene su empresa que se ocupa del arbolado, debe ir con uno de estos ingenieros que debe estar presente en la prestación y debe hacer un dictamen técnico. Todas estas intervenciones tienen que ver con la capacidad de tener una decisión fundada en cada una de las intervenciones que hacemos. Acá no hay antojo, acá no hay preferencia, sino que tiene que ver a fundamentar y ver cuándo nosotros podemos intervenir y cuándo no. También la ley nos marca aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos que aplicar alguna sanción respecto a porque se ha hecho una intervención o se ha hecho algunas cuestiones que tienen que ver, muchas veces nos pasa que tenemos que multar o tenemos que pedir algún tipo de resarcimiento cuando se hace una obra y nos tiran abajo un árbol. Eso también está previsto dentro de la ley, que es un régimen sancionatorio para los efectos que tiene una intervención que no procede.
porque a partir de esta normativa en la Ciudad de Buenos Aires, la única organización que tiene competencia exclusiva es la propia ciudad, el gobierno de la ciudad, para intervenir en lo que son las veredas y el arbolado lineal. Ni siquiera se puede poner una plantita en una maceta, digamos, o ponerla ahí al costado, porque eso está dentro de lo que no se debe hacer. Aquello también es una imagen del CIFA, que nos provee y que tiene un enorme vivero con absolutamente todas plantas autóctonas, lo cual también nos sirve, sobre todo a quienes yo tengo 2 parques en los cuales normativamente tengo la obligación de solo poner plantas autóctonas, con lo cual también eso significa generar y tener la producción para poder abordar eso. La ciudad tiene que ir hacia las plantas autóctonas, tiene que tener la producción para dar cuenta de esto. Ahora vamos a ver cuáles son las intervenciones que hacemos y que podemos hacer desde el arbolado. En primer lugar, las podas. ¿Cuándo se poda y por qué se poda? Se poda por situaciones que tienen que ver con la sanidad del árbol, se poda por situaciones que tienen que ver con el exceso de la copa, por seguridad, porque puede haber una rama que se está cayendo o que esté enferma. Hay una poda sanitaria, porque si nosotros vamos llevando el crecimiento del árbol de la manera que corresponde, ese árbol va a crecer más fuerte y más sano, porque si no desgasta energía en cubrir y en llevar alimento hacia a lugares del árbol que después finalmente van a tener que ser podados. La poda tiene que ver con ampliar y dejar pasar la luz. La poda también tiene que ver con una cuestión de prevención, porque tenemos que podar para que pase el viento y no se vean las ramas, no se vean influidas a través de los grandes vientos o las grandes tormentas. Y nosotros en realidad acá estamos asociando de lo que fue el año pasado, la cantidad de prestaciones que se hicieron en este tipo de podas, que estamos hablando de las podas lineales y generales, se hicieron 51.157. Cortes de raíz, que cortes de raíz estamos hablando de las situaciones en las cuales se levanta la vereda y empieza a ver por debajo, eso es como una especie de toilette al árbol. Ahí a veces tenemos que hacer, muchas veces para hacer el corte de raíz tenemos que bajar la copa y son 2 intervenciones que tenemos que hacer secuenciadas, o en algunos casos podemos ir directamente y también asociamos a ese corte de raíz las veredas, porque nosotros podemos tener, cuando hacemos la intervención del corte de raíz, hacemos la vereda alrededor. También tenemos las extracciones, que en algunos casos son extracciones planificadas o porque la planta está muerta, en algunos casos tienen que ver con emergencias. Nosotros somos parte de la red de emergencias en el tema de arbolado, cuando hay una situación de tormenta, cuando hay una situación de fuertes vientos, integramos esa zona y nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que intervenir junto con la empresa para dar respuesta junto con el 103, depende de la escala de la emergencia. Allí tenemos la cantidad de veredas que se han hecho en metros cuadrados el año anterior. La poda puntual, que acá quiero contar que la poda puntual nos estamos refiriendo específicamente a los reclamos de los vecinos. Nosotros tenemos un sistema que tratamos de cumplir en un plazo de 72 horas, con la respuesta desde el momento del ingreso del reclamo del vecino hasta el momento de la respuesta, que no siempre quiere decir que vamos a hacer lo que pide el vecino, pero por lo menos le estamos dando la respuesta. O sea que para ese plazo a nosotros nos ha llegado la información, nosotros hemos notificado a los inspectores para que vayan a ver, el inspector genera un informe sobre eso y nosotros informamos al vecino cuál fue el resultado de esa situación. Si el informe es positivo, directamente vamos y hacemos la intervención. Muchas veces nos pasa con reclamos por temas de que creció demasiado el árbol o cuestiones de este tipo. Esta es la planificación 2022. La verdad es que hemos estado con algunos inconvenientes el año pasado en términos de tiempos de poder implementar por algunos amparos que se han prestado. Y les quiero contar que también en la normativa que tenemos, tanto el plan de manejo como la ley, tiene temas con respecto a la transparencia y la participación ciudadana. En esto quiero 2 cosas y ya termino. Una es contar que de acuerdo a lo que dice el amparo y lo que dice la ley, hoy en la ciudad se cuenta con una página que es Arbopedia, que es el lugar en donde se carga toda la información respecto a cada una de las intervenciones que hacemos en el arbolado en las 15 comunas. Ahí ustedes pueden ver qué se interviene, cómo se interviene, cuál fue el informe previo,
cuál es el informe posterior junto con fotos, así como toda la información respecto a los inspectores. Y les quiero contar que también una de las cosas que tiene esta ley es fomentar la responsabilidad social respecto al arbolado y el compromiso de los vecinos. Hacer gestiones participativas, acá estoy mostrando, esto es un jardín de estas 3 plantaciones que se hicieron en la Comuna 3, 2 son de plantación lineal, una se hizo con el jardín de infantes de la escuela número 6, que fue un curupí. En el caso de la Facultad de Psicología, fue una chica que se recibió en la Facultad de Psicología y que quería poner en la vereda de su facultad un árbol. Y en el otro caso es un timbó, que es otra planta también autóctona, que la pusimos en Manzana 66, la puso el Liceo 10. Cada una de estas intervenciones fueron solicitadas la autorización, fueron aprobadas desde la Junta Comunal y fueron finalmente efectivizadas y nosotros conseguimos también los árboles para poder hacer la intervención. Muchísimas gracias y disculpen si me extendí. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, acá llegaron un par de preguntas. Algunas me parece que ya las respondieron, digamos, en relación a qué sucede en los casos cuando los árboles y las raíces rompen las veredas y demás. Así que un poco Silvia contaba todo el trabajo que se hace de arbolado. Y la otra tiene que ver con, es un temón, la organización de ingreso y egreso de alumnos en los colegios. Yo tengo entendido que está el sube y baja en muchas de las comunas, que es algo que ha funcionado y lo interesante es que permítanme la digresión, es una participación muy activa de los vecinos en esta solución en el tránsito, así que los que no conozcan el sube y baja pueden ahí meterse en la página del gobierno de la ciudad y van a encontrar de qué se trata. Y es una intervención súper específica. Haciendo un resumen y en honor al tiempo, gracias a Fede, digamos, de la Comuna 6 de Caballito, a Silvia de Valvanera y San Cristóbal, a Flor del barrio de Belgrano, y me quedo con el eslogan, ¿no? De la transformación no para. La importancia de que a partir de todo esto que nos contaron ellos 3 acerca de qué hacen las comunas, la importancia del espacio verde como lugar de disfrute, y todo este producto, este gran producto del arbolado que impacta en el ecosistema del barrio donde todos vivimos y donde nos importa ese metro cuadrado en el que circulamos. Bueno, todo ese gran trabajo, más allá de la gestión centralizada de la Secretaría de Julia, los grandes protagonistas son las comunas y ustedes, los vecinos. Así que muchísimas gracias por ser parte de este Bada Foro edición 2022. Nos estamos viendo.